Me aparece grabando a mí. Ahí Ahora está. sí. Bueno, buenas noches a todos. Este espacio que hemos dado en llamar ESI-IBE, Desafíos de su abordaje, un espacio de deconstrucción, dio sus primeros pasos en febrero, con participantes, la mayoría docentes, que nos convocaba a esto de debatir la ESI y la reciente ley aprobada de interrupción voluntaria del embarazo. El espacio continuó, relanzó la apuesta con un ciclo de conversatorios, en donde comenzamos en abril con la apertura, se fueron presentando luego las expositoras, la doctora Amelia Embriano, la doctora Fabiana Reina, y hoy tenemos el lujo de escucharla a la licenciada Sonia Almada, a quien a continuación voy a ir presentándoles, y contarles que este espacio de conversatorio se llama Cuerpos que Hablan, con una X, en cuerpos tiene una X, porque está pensado para justamente hablar de esto, ¿no? No solamente de cuestiones por ahí teóricas, sino de lo que nos va ocurriendo o diariamente, en lo cotidiano, con estos cuerpos que no encajan, ¿no? Por ahí viene el título. Y también estos cuerpos que sufren, ¿no? Hoy Sonia nos va a dilucidar con este sufrimiento, ¿no? Cuando se hace carne el sufrimiento, el dolor de niños, niñas y adolescentes. Bueno, la presento. Sonia Almada, ella es licenciada en psicología, psicoanalista, investigadora, docente y supervisora clínica, fundadora de Aralma, que es una asociación civil acá en Argentina, en San Isidro, Buenos Aires. Es activista por los derechos de las infancias, máster en violencias hacia niños, niñas, adolescentes y mujeres, a cargo de la UNESCO, especialista en infancia y juventudes en Latinoamérica, a cargo de Claxo. Le damos la palabra a Sonia. Muchas gracias, Jessica, por la invitación. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Una de las cuestiones muy importantes del lenguaje inclusivo, que digo, es una posición política, es poder nombrar a todos, con lo cual no todos se sienten incluidos solo con la E. Así que bueno, tenemos que aprender a poder nombrar a todos con todas las letras que vayan apareciendo y donde todos se sientan identificados. A mí me cuesta, digo, todavía me cuesta, pero bueno, trato de hacerlo en los momentos que me parece que es importante hacerlo. Les agradezco a todos que hayan venido a la charla, que les interese la cuestión del abuso sexual padecido en la infancia, y le agradezco muchísimo a Jessica, no solo la invitación, sino la creación de un espacio como esto tan, tan importante para debatir las cuestiones más silenciadas de nuestras sociedades, ¿no? Que son las violencias hacia los cuerpos más vulnerables. Yo trataba de pensar en esta presentación, en estos días. La verdad es que tengo muchísimo trabajo todo el tiempo, le contaba a Jessica al principio, y en la pandemia, bueno, esto se ha acrecentado porque uno, no sé, de alguna manera cree que porque no viaja puede trabajar mucho más, y bueno, entonces termina uno explotándose a sí mismo, como dice el filósofo Byung-Chul Han. Y bueno, yo he hecho eso, me he explotado a mí misma, así que bueno, estoy en 200 millones de cosas. Pero bueno, tengo mucho material. Yo comencé a trabajar en el 1996, comencé a trabajar en abuso sexual ya como psicóloga. Comencé a trabajar en un hospital que en Buenos Aires se llama Hospital Durán, es un hospital general
pero tiene, bueno, un área de psicopatología interesante, era interesante en aquel momento, yo trabajé ahí hasta el 2003, que ahí fundé Aralma, y allí llegaban, digamos, los casos siempre lo cuento porque es impresionante cómo va cambiando la narrativa, los casos de niños que habían padecido violencia sexual y se sabía muy poco en Argentina sobre abuso sexual. Años después, o por ahí, salió el primer libro que hubo sobre abuso sexual que se llamaba En las mejores familias y lo escribió Irene Intevi. Está todo, digo, el libro está en PDF, digo, lo pueden buscar, pero bueno, fue un antes y un después ese libro. Eva Giberti también, que venía propulsando la idea de estas violencias que padecían los niños, pero bueno, no es para nada lo que pasa ahora y cómo se habla del abuso ahora. Que se habla mucho, yo siempre digo, se habla mucho, pero se sabe poco de cómo intervenir, qué hacer, cómo hacer, como decía alguna de las compañeras en la presentación. Así que bueno, tengo un largo recorrido y antes de lo que son los caminos de la vida, ¿no? Y por mi propia historia infantil también, antes de ser psicóloga yo trabajaba en un comedor, en un merendero, era un merendero en realidad, de Moreno, que es en la provincia de Buenos Aires, Buenos Aires profundo, digamos, ¿no? Un lugar, bueno, con mucha deprivación y necesidad, así que bueno, allí iban los niños y yo trabajaba, iba como voluntaria a servir la leche. Yo también era una joven pobre, pero bueno, que tenía la posibilidad de poder ir a ayudar a otros niños pobres. Era una adolescente, así que, y ya estaba interesada, digamos, en las cuestiones de la psicología y las vulneraciones de los derechos de los niños, así que por esas cuestiones que digo, la pasión lo atraviesa todo, los niños iban acercándose y me contaban diferentes formas de maltrato que sufrían. Y ahí empecé, yo creo que, a entrenar mi oreja, y eso me llevó también después a elegir el psicoanálisis como una forma particular de escuchar el dolor humano, y hay muchas, esta es una forma que es la que yo elegí. Y bueno, ahí los primeros relatos en realidad los escuché ahí, de esos niños, y después fue en el hospital, que era impresionante la cantidad, como sigue siendo ahora, pero estaba invisibilizada, y no teníamos mucho marco teórico, así que lo fuimos construyendo entre todos como pudimos, en un trabajo que, bueno, que ha sido arduo y falta muchísimo, ¿no? Como muchísimo, recién empezamos. Y pensando en esta presentación, hace muy poquitos meses yo terminé de escribir un libro que es una investigación que hice, se llama Narración de no ficción, porque se trata de un caso real. También cuando era niña, yo vivía en la provincia de Buenos Aires, en un lugar que se llama Don Torcuato, y esto es primicia, digo, porque es algo del libro que todavía está editado todo, pero no está publicado. Estoy buscando editorial y ahí estoy viendo dónde va a salir este libro. Cuando yo era niña, tenía 8 años, hay un asesinato de una niña en Don Torcuato. Un asesinato y una violación y asesinato. Primero no se presenta así, primero aparece como, bueno, pasó esto. Se encontró a una niña de 8 años también, la misma edad que tenía yo, por eso creo que el impacto también fue importante para mí, colgada del campanario de una iglesia, de la iglesia San Marcelo en Don Torcuato, provincia de Buenos Aires. Bueno, esto fue, imagínense el estallido, digamos, social, pero muy pronto este caso se invisibilizó. Este colegio, bueno, era un colegio parroquial, yo no iba a ese colegio, yo iba a una escuela pública, pero bueno, nos inquietó a los adultos, pero a los niños nos inquietó mucho. Pero en aquella época, cuando yo era chica, yo tengo 54 años, esto fue en 1976, los niños no tenían, si ahora tienen poca voz, imagínense lo que era en ese momento, que ahora vamos a recorrer algo de la historia de la infancia, ¿no? Así que bueno, nadie nos explicaba nada, nos
sabíamos nada, pero sí escuchábamos esas frases, curas, militares, degenerados, digamos, esas frases. Cuando hace 2 años y pico yo me pongo a escribir un libro sobre la infancia, que pensaba que se iba a llamar La voz de los chicos con X también, o La voz de la infancia, digo, estaba trabajando en eso, me acuerdo, digo, no me acuerdo, nunca me olvidé, me vuelve, digamos, rememoro el caso de Ana María Rivarola, así se llamaba la niña. Y por curiosidad, primero empiezo a investigar, a preguntar a conocidos, a gente, digamos, que me ha quedado, digamos, de relaciones que me han quedado de ese lugar donde yo viví, que escapé lo más rápido que pude también, y nadie se acordaba nada. Dije, ¿qué pasó? ¿No? Tuve un primer momento donde le pregunté a mi propia madre, que estaba en el momento en que nos avisan, digamos, del asesinato de esta niña, y tampoco mi mamá se acordaba. Dije, ¿qué pasó? Algunos me empezaron a contestar, no, es un mito, esto no pasó, se utilizó esto para asustar a los niños. Yo decía, ¿no? La violación, muerte de una niña de una manera brutal dentro de una iglesia colgada a un campanario, se utilizó para asustar a los niños. Bueno, qué manera disciplinar. Finalmente, tuve muchísima suerte, digo, en este caso, y yo voy bastante a programas de televisión, a hablar de estas cuestiones de infancia, acá en Buenos Aires, y en uno de los programas de televisión que voy a hablar del caso de Telma Fardín, del abuso sexual, digamos, cuando ella expone esto socialmente, y ahí me encuentro con un criminólogo muy conocido, que ustedes lo van a conocer porque está en la televisión, que es Raúl Torre. Y entonces ahí estábamos charlando, bueno, yo cuento lo que me parece, doy mi opinión acerca del abuso sexual padecido en la infancia, y cuando termina el programa, me pongo a charlar con él y le pregunto. Le cuento, estoy investigando, pues yo ya ahí me había puesto ya a investigar, ya estaba, ¿no? Como, bueno, ¿qué pasó acá? Tenía muy poquitos datos, me acordaba el año, me acordaba, digamos, las circunstancias, pero muy poco. Y Raúl Torre me dice, sí, la niña del campanario, porque así se llamó el caso. No solo lo recuerda, sino que él había sido uno de los policías, muy joven en ese momento, que había participado, digamos, en la investigación de este crimen. Así que de ahí se abrió, bueno, un camino tremendo. Pero me llevó 2 años levantar lo sepultado, porque esto, como en el psicoanálisis, realmente estaba reprimido, estaba sepultado en la memoria de las personas. Después me empecé a encontrar, bueno, ya van a tener mi libro, hay entrevistas, yo pude ir encontrando hasta amigas de la niña, familiares, funcionarios, curas, bueno, pude hablar con todo y reconstruir todo lo que fue ese crimen y sus consecuencias. Cuento esto para poder dar cuenta digamos, de la invitación a esta charla, que es los cuerpos, ¿no? ¿De qué se tratan los cuerpos? El cuerpo de Ana María Rivarola estuvo tirado en las escaleras, digamos, de un campanario colgado con la soga, y después de algunos años, después de muy poco tiempo, nadie más habló de lo sucedido, y por años, nunca se encontró, digamos, al homicida, o los homicidas, y se invisibilizó para siempre este crimen, hasta que, bueno, yo me dediqué a investigarlo y lo pude hacer visible y poner en voz algo de un crimen tan cruel y lo que le pasa a una familia después de un crimen tan cruel, ¿no? En relación a eso voy a tratar de compartir la pantalla para empezar a contarles un poco. Decime, Jessica, me da 3 opciones, tu pantalla completa, una ventana, una pestaña, ¿cómo decís que lo haga? Sí, si tenés el Power ya abierto, Lo tengo abierto, sí. Conviene poner una ventana. Bien. Para que me voy a poner vista del presentador, para tener minimizada por lo menos una ventana. Y acá me deja compartir la propia... Ahí está. ¿Lo ven? Porque yo no los veo a ustedes ahora.
Ahí se está cargando. ¿Se ve esto? Ahí No. estamos viendo tu pantalla. Perfecto, espera. Ahí pueden ver, no. No. ¿Por qué no? A ver, ¿una ventana o una pestaña me dijiste? Una ventana. Una ventana. Si No me no, sale, con pantalla. sí, porque no, me sale solamente como la visión de la pantalla completa. No. Ah, porque ¿Está para compartir? Hay que poner compartir. Claro. presentar ahora una ventana, pero para que te aparezca el Power en la opción, anda al Power, ya te Sí. indico más o menos cómo. Sí, lo tengo abierto al Power, sí. Anda al Power y hay ¿viste el iconito que es para ponerlo grande, que dice presentación con diapositivas? Sí. A ver, en ese iconito le haces clic al Power, lo minimizas y volves al Meet. Y ahí ya te tiene que aparecer. Si no, con presentar toda tu pantalla, creo que no vas a tener inconveniente, pero vamos a ver toda la pantalla, digamos. Sí. Lo que pasa es que me pone iniciar presentación, que lo tengo ahí, digamos, en iniciar presentación, pero no puedo como, claro, no puedo como volver. Qué raro, qué difícil. Lo tendríamos que haber probado. ¿Querés que cómo te lo puedo mandar, Jessica? Si me lo querés mandar al mail o al WhatsApp, yo lo paso. Está pesado, ¿no? Como es un archivo. Ah, bueno, te mando. No, te mando el link por acá, por el chat. ¿Te parece? El link que está. Claro, es una presentación de Google. Un Ah, PowerPoint bien, de Google. Ahí te lo mando. como prefieras. Ah, acá está en el Docs. A ver si así lo logramos, porque yo nunca usé esta plataforma. No tengo la menor Dar idea. acceso. Me dice que tenés que darme el acceso a. A ver si me lo pide acá. Ahí ya te mandé. Bueno. Ah, está en presentaciones de Google. Sí. Ya. Espera que tengo que abrir el Gmail para Ahí dar. Facundo está diciendo, justo te iba a decir esto, que si está en Google, tenés que abrirlo con una pestaña. Presentar ahora Ah, una pestaña y ahí te va a aparecer. Claro, yo bueno. te estaba indicando porque Igual te doy la solicitud de acceso por las dudas. Vos vos me lo estabas diciendo como si fuese un PowerPoint. Claro, yo pensé que era un pago. Bueno, Ya me diste acceso, ¿cómo dice Facundo? ¿Qué hay que hacer? ahí ya me aparece a mí, ¿no? Ah, Ya listo. está. Listo. Ahí pongo, si querés, para Sí, que. por favor, así no perdemos más tiempo en esto. Y para no perder el ritmo, ¿no? Espera que se me ha tildado a mí la máquina. Ahí pongo No hay silencio y me problema. dicen si ven la presentación, por favor. Ahí está. Bueno, se ve en pantalla, claro, ahí está. Bueno, elegí esta imagen para comenzar porque siempre lo que se muestra es el cuerpo del niño triste, el cuerpo del niño llorando, y nunca se muestra el pedófilo. Esta es una imagen, después les paso, porque lo tengo en el PowerPoint y ahora no lo puedo mirar. Esta es un dibujo, digamos, de pederastía,
que lo encuentran como con bastante facilidad, hay muchísimo, mucho más de lo que uno se imagina, y no en la deep web, ¿no? Como en la web profunda, no, esto está en una circulación bastante común, les puede llegar hasta por WhatsApp, porque es una naturalización de las formas de violencia hacia la infancia. Y este dibujo es de 1906. Pasa, Jessica, por favor, el siguiente, para no torturarlos, porque es una imagen fuerte. Pero bueno, era para comenzar, me parecía interesante saber que esto pasó siempre. Y en relación a eso, contarles que, y lo deben saber algunos, que hubo dos autores que hicieron trabajos muy impresionantes, que son Joy de Maus y Philippe Ariès. Uno historiador y el otro psicólogo. Joy de Maus, que es el que a mí me interesa un poquito más a lo mejor charlar hoy, intentaba trabajar acerca de las relaciones entre adultos y niños, qué tipos de interacciones se conformaban entre adultos y niños. Cuando trata de investigar esto, se encuentra con que no existe una historia de la infancia. ¿Por qué? Se pregunta, ¿no? Las primeras respuestas que aparecen, que son bastante visibles para todos, es, bueno, los niños no son personas públicas. Los niños están confinados en general a la cuestión o dentro del hogar o hacia los sistemas educativos. Entonces, al no ser sujetos políticos ni públicos, no se ha escrito una historia de la infancia. Entonces, ¿qué hace Joy de Maus? Empieza a recopilar, lo mismo hace Philippe Ariès, y ambos, y en diferentes momentos, uno en 1995 y otro en 1960, a recopilar fragmentos, pinturas, grabados, artículos de revista, y desde ahí reconstruyen una posible historia de la infancia. Lo que muestra esto es que los niños existían, por supuesto existían y eran parte de la vida, pero no eran nombrados, estaban realmente invisibilizados. Ahora vamos a ver por qué. La próxima, Jessica, por favor. Yo fui escogiendo algunos fragmentos de ambos libros en esta época que ellos estudian. Se pensaba que los niños eran seres demoníacos, temibles, de pura maldad, que existían solo para servir los deseos de los adultos y sus necesidades, y utilizados muy cotidianamente como objetos sexuales. Entonces Ariès dice, jugar con los genitales de los niños formaba parte de una tradición generalizada. Generalizada. La siguiente, por favor. Luis XIII, el Delfín, hijo de Martina de Médicis, se pudo recopilar, digamos, el diario de su pediatra, que se llama el Diario de Héroat. Está en francés, pero algunos fragmentos existen en español. Entonces lo que hizo le digo pediatra, era su médico, no existía la categoría pediatra, ¿no? Pero este médico lo que hacía era ir registrando el día a día del rey, del pequeño rey. Entonces, bueno, iba contando, digamos, en el diario que comió esto, se movió, hizo aquello, caminó, gateó. Con tal mirada adultocéntrica, las aspiraciones de Héroat se ven, digamos, en la conducta, digamos, que supuestamente, que le supone al Delfín, que elegí algunas frases. La marquesa le mete con frecuencia la mano por debajo del jubón. Lo acuesta la nodriza que juega con él en la cama metiéndole la mano por debajo de la ropa. El Delfín, a los 12 meses, un año, llama al paje y con un se levanta la falda para enseñarle la verga. A todos les hace besar el pene. Cuando está con la niña, se levanta la falda, le enseña la verga con tal ardor que se pone totalmente fuera de sí. Me detengo ahí porque un niño podría, al año de edad, mostrar el pito, por supuesto que sí, podría mostrarlo, pero ¿tiene toda esta intención que está contando este adulto? La verdad es que no.
pero bueno, se le registra en el cuerpo de ese niño y en la mente de ese niño una intención sexual que no tiene. La mayoría de las veces se describe simplemente cómo lo desnudaban y lo llevaban a la cama con el rey, la reina, con ambos o con diversos servidores en el diario pediátrico, digamos, de vida, siendo objeto de manipulaciones sexuales desde que era un lactante hasta que tuvo por lo menos 7 años. Esta es una descripción que hace Joy de Mause en su libro. La siguiente, Jessica. Esto es un extracto. Richard Steele era un periodista londinense del 1706, que lo que hacía era ir y sentarse en los bares de diferentes lugares de Londres y escuchaba los chismerías. Era como si fuese un periodista de chismes. Y entonces escribe esto en The Turtle, que era como una afamada revista de los chusmeríos. Está pensado empáticamente desde lo que puede sentir un niño de las observaciones que él hacía de lo que les pasaba a los niños en esa época. Estoy echado muy quieto, pero la bruja, sin la menor razón ni provocación, me coge y me vuelve la cabeza apretando cuanto puede. Después me ata las 2 piernas y me hace tragar una horrible pócima. Considero que es una desagradable manera de llegar a la vida, comenzando por tomar una purga. Una vez vestido así, me llevaron junto a un lecho donde se hallaba una hermosa joven, mi madre, que hubiera querido estrecharme hasta sofocarme, y me echó en brazos de una niña que habían traído para que me cuidara. La niña estaba muy orgullosa de ocupar el puesto de nodriza propio de una mujer, y se empeñó en desnudarme y vestirme de nuevo. Al hacer yo un ruido para ver qué era lo que me molestaba, lo hizo clavando alfileres en todas y cada una de las articulaciones. Yo seguía llorando y entonces me puso en su regazo boca abajo y para calmarme empezó a fijar todos los alfileres dándome golpecitos en la espalda y cantando a los gritos una canción de cuna. Esta es una observación que él hace de cómo se trataba a un niño. Yo elegí algunas imágenes. Bueno, la primera es de 1700, es un grabado de cómo se ataviaba a los niños. Otra es de un niño latinoamericano de unos años atrás y otra es muy actual. Vieron que ahora se utiliza mucho, digamos, esta manera, de fotografiar recién nacidos, que se los lleva a estudios fotográficos. He tenido pacientes que han llevado a sus niños a estudios fotográficos y la utilización del niño dentro, digamos, de este niño envuelto, ¿no? Se utiliza eso, en la antigüedad era para que no se movieran y para que no se les deformaran, digamos, esta era la teoría, no se les deformaran los miembros, y en la actualidad, bueno, los argumentos son variables. Habría que ver si esto le hace bien o no a los niños, pero sí que son objeto, digamos, de la manipulación del mundo adulto, con mucho daño, en el caso de que, digamos, como lo cuenta Richard Steele o en las imágenes anteriores, y con la interrogación de por qué se estaría haciendo esto en este momento, ¿no? De la imagen actual. La siguiente, Jessica. Se relevan en estos libros los testimonios de la Biblia, escenas, ¿no? Y lo que se encuentra son escenas de sacrificios de niños, lapidación de niños, administración de azotes a los niños y obediencia estricta. Yo busqué, no en el libro, sino en otro texto, algunos proverbios. No rehuses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá. La Biblia habla enfáticamente de la importancia de la disciplina. Es algo que todos debemos tener dice, esto lo saqué, me olvido de decir que lo saqué de un blog católico actual. La Biblia habla enfáticamente de la importancia de la disciplina. Es algo que todos debemos tener para ser personas productivas y es mucho más fácil aprenderlo mientras aún somos pequeños. Los niños que no son disciplinados crecen en rebelión, no tienen respeto por la autoridad y como obvio resultado no estarán dispuestos a obedecer y seguir a Dios. Él utiliza la disciplina para corregirnos y guiarnos por el camino correcto, así como llevamos el arrepentimiento de nuestras acciones. Y bueno, nombran los salmos donde esto aparece.
La imagen es el sacrificio de Abraham cuando lleva a su hijo Isaac al monte Moriah, cuando Dios le pide que para demostrar su fe sacrifique a los niños. El lugar de los niños en la Biblia y también en otros escritos religiosos, digo, bueno, yo tomé este extracto porque si no todo se hace muy extenso, es ese. Como si, digo, nosotros no pensamos que para disciplinar a un adulto, algunos sí lo deben pensar, digo, pero para disciplinar a un adulto uno debería pegarle, ¿no? Y que hay que disciplinar a un adulto. Pero sí de los niños, los adultos creen que se les puede pegar, porque esta es una forma de enseñarles lo que sea, obediencia, lo que el adulto piense, que digo, no llegan a una categoría de niños. Digo, pero bueno, en un libro tan poderoso, digo, el más vendido de todos los tiempos y atravesados todos los tiempos, que es la Biblia. La siguiente, por favor. Estas son algunas de los grabados con los que se encontraron estos historiadores, donde los niños eran esclavos de los padres en la primera. Los niños están sirviendo la mesa porque se los utilizaba para servir la mesa. Bueno, ya les contaba yo que recibían azotes, enemas, eran objetos como de múltiples experimentos para comprender como la esencia del cuerpo infantil y de cómo respondía ese cuerpo. Se los asustaba, es la segunda imagen, con máscaras, porque era como algo que divertía a los adultos, se sigue haciendo, ¿no? En muchísimos lugares del mundo se siguen haciendo, pero en Latinoamérica especialmente hay como cierto regocijo adulto en asustar a los niños. Bueno, se los abusaba sexualmente, como vimos en las otras imágenes. Tenían el lugar de las amantes de las madres. Vieron la imagen más antigua que hay, que también es un grabado, donde están los niños besando a sus mamás. Esos besos en las bocas lo que traía es que había tantas infecciones bucodentales que los bebés se infectaban y morían muchísimo por esta causa. Está documentado también, digo, estos son algunos de los relevamientos que se hicieron. Pero bueno, estos dibujos y estos grabados lo que exponían era el lugar de los niños como amantes de las madres. Digo, que es una problemática que hoy tenemos también, ¿no? Cuando apareció la nueva, no la teoría del apego de Bowlby, sino las nuevas teorías del apego, digamos, que no tienen un sustento teórico ni científico, sí aparece, digamos, esta cuestión de besar a los niños en la boca, de dormir con los niños, como si el adulto también decidiera cómo tiene que hacer, ¿no? Con el cuerpo del niño. Duerme conmigo, lo beso. Me acuerdo también que estuve hace unos años, me arrepentí muchísimo, en un programa de televisión totalmente aterrador, que la verdad es que pensé que era un poco serio y no lo era. Me encontré, bueno, con unas panelistas, digamos, vedette, que no viene al caso quiénes son, que contaban, ¿no? Como abiertamente, bueno, pero yo beso a los niños en la boca y está bien y yo lo quiero hacer. Y está bien, digamos, no está bien, pero si lo quiere hacer, lo va a hacer, por supuesto, porque tiene poder y tiene autoridad. Pero nadie le está preguntando al niño si quiere recibir, digamos, ese tipo de trato, ¿no? A mí me parece importante contar que esto, en toda la historia de la humanidad, existió y sigue existiendo. Digo, tenemos los derechos del niño y el siglo XX empezó siendo el siglo del niño, ¿no? Pero sigue pasando. El cuerpo de los niños es manipulado de una forma amorosa, por supuesto, hay niños que son bien criados, y de una forma muy hostil y muy cruel, como también vamos a ver ahora en abuso sexual. Bueno, los niños podían ser apaleados, golpeados hasta la muerte. Recién en el año 374 se prohíbe el infanticidio. Antes se podía arrojar al niño a la calle, ahogarlo con una almohada, si te molestaba, lo matabas y vos no tenías una pena por eso. Porque no tenían categoría de sujeto, ¿no? Como después tuvieron en el siglo XX. La siguiente. Perdón, la imagen, la última que no conté, son dos personas manipulando los genitales de un niño. No, sí, la anterior.
se te escapa, Jessica, el mouse. Yo aprovecho para tomar agua. Sí, me parece que se me ha trabado a ver, ahí. Una más, una adelante. No, salta, bueno, no importa. Déjalo ahí que yo lo miro acá para no confundirme. Lo que había es una definición, que es la definición que yo utilizo, por lo menos, de abuso sexual como para meternos específicamente al tema. Cualquier niño, niña, niñe o adolescente por debajo de la edad de consentimiento puede considerarse abusado sexualmente cuando una persona sexualmente madura ha participado o permitido su participación en cualquier acto de naturaleza sexual que tenga el propósito de conducir a la gratificación sexual de la persona madura. Yo trabajo con esa definición porque me parece una definición que parte, digamos, del sentir del niño primero, que no es una definición de el adulto hace o no hace, sino el niño puede sentirse abusado sexualmente cuando pasa esto o aquello. Vieron que hace poquitos días el cantante de mala fama fue acusado en las redes sociales porque tenía una mano totalmente fuera de lugar en el cuerpo de una niña. Esto es algo totalmente habitual, le pasó a él, digamos, porque queda expuesto él porque es alguien famoso, digamos, y bueno, tiene muchos seguidores y lo que sea. Yo realmente no creo, no estoy segura, digo, no lo conozco, pero no creo que haya tenido que ver con una situación de abuso sexual, porque por lo menos habría que probar que para que exista el abuso sexual tiene que haber una gratificación sexual de la persona que madura sexualmente que está tocando el cuerpo del niño. Para empezar, digamos, esta es una definición de abuso sexual de cualquier, digamos, institución más o menos seria. Pero el trato hacia la niña es negligente, está fuera de lugar. Yo no le meto la mano debajo de la remera a otro adulto. Ningún otro adulto, sin mi permiso, va a meter la mano bajo mi remera, porque la verdad es que tendríamos un escándalo, ¿no? Sería un problema y tendríamos una pelea y una complicación. Pero con el cuerpo de los niños se puede realmente hacer cualquier cosa. Vuelvo acá. Finalmente, The Mouse lo que logra después de esta investigación, vuelvo a contarles que la investigación estaba relacionada, digamos, él quería saber cómo eran las interacciones entre adultos y niños, digamos, cómo se desarrollaban esas interacciones. Al no encontrar el material, se realiza por años una investigación histórica, recaba toda esta información, muchísima más, que la pueden encontrar. Yo creo que, no sé si todo el libro, pero mucho está traducido, y lo pueden, digo, encontrar con bastante facilidad en PDF, y logra esbozar una teoría de 3 posiciones de los adultos frente a un niño que a mí me pareció interesante hoy discutir. Hay muchas más cosas que se podrían pensar de este tema, pero me pareció que hoy era interesante esto. Entonces enuncia estas 3 posiciones, o sea, las posiciones de los adultos frente a los niños, que es lo que venimos mirando, ¿no? La reacción proyectiva, que es, puede utilizar el adulto a un niño como vehículo de la proyección de sus propios contenidos inconscientes. O sea, no ve a un niño, sino que proyecta sobre él su propio contenido inconsciente. Entonces, la relación está mediatizada, digamos, por el inconsciente del adulto. La otra es una reacción de inversión, pensar al niño como una figura que fue importante en la vida, en la propia infancia de ese adulto criador, vamos a decir, madre, padre, tutor, persona a cargo, digamos, de la crianza del niño. Y la reacción empática, que es la que todos queremos, ¿no? Que se pueda experimentar empatía en relación a ponerse en el lugar a las necesidades y deseos de los niños y lograr satisfacerla en la medida de lo posible.
la siguiente, Jessica. Ah, mirá, quedó ahí. Una más. ¿Qué pasa hoy? La mirada y la narrativa sigue siendo adultocéntrica, patriarcal y tutelar, como lo fue antes. Hubo cambios, por supuesto, digo, yo no voy a negar, digo, que tenemos la Convención de los Derechos del Niño, hay mucha gente trabajando en relación a la infancia, padres y madres, tutores, han logrado, digamos, ayornarse a un montón de cuestiones, digamos, que tienen que ver con las necesidades y deseos de los niños, pero estamos totalmente lejos de lo que necesitamos. No nosotros, sino la infancia. El niño sigue siendo pensado como un objeto en muchísimos casos para a veces proteger desde una mirada bastante tutelar, que se piensa, bueno, esto es lo mejor para el niño sin preguntarle al niño qué es lo mejor para él, digamos, sino lo que piensa el adulto sobre eso, o en los peores casos maltratar o abusar. No se piensa, no hay lugar casi para el niño como sujeto de derecho y deseo. Hay cierta propaganda acerca de que esto es así, pero en la vida real y en la clínica diaria esto es bastante difícil de ver. No solo en las familias, sino también en las instituciones. Yo trabajo, y desde la asociación trabajamos mucho en hogares convivenciales y en otro tipo, digamos, de instituciones que albergan infancias, ¿no? Y esto, digamos, de manejar los lugares como patrones de estancia, como si los niños fueran objetos para manipular, entonces se hace esto y se hace aquello y no se le pregunta y no se observa, digamos, la necesidad que tiene el niño es idéntico a antaño, ¿no? Con algunos resguardos, digamos, porque ahora están prohibidas unas cuantas cosas que antes no. Por eso las actitudes sociales defensivas más frecuentes, y ahora en relación a el abuso sexual padecido en la infancia, son negarlo. Lo primero es se niega. Un niño cuenta algo o dice una frase que a uno le incomoda y la mayoría de las veces lo que pasa es que se niega, se oculta. El problema, como les contaba, de Anita Rivarola, con quien comenzamos. Se duda de la veracidad del relato del niño, de la niña o del niño. Se lo considera una fantasía, todavía, ¿no? Como dice, bueno, pero hemos recorrido un largo camino. Bueno, todavía se duda en la justicia, ni hablar. Lo que se duda de la palabra de un niño, realmente no se cree. Y ahí voy al síndrome de alienación parental, que es un falso síndrome en realidad. Lo que primero hay que decir es que es falso, no existe, digamos, ningún síndrome de este estilo, pero sí ha logrado posicionarse de tal manera en juzgados y en la sociedad en general, y fue inventado por un confeso pederasta que fue Richard Gardner, junto con Ralph Underwood, que fundaron, digamos, asociaciones que defendían a pedófilos, los avatares de la justicia, y ahí culpan, digamos, el síndrome, describe, lo voy a decir muy brevemente, como si las madres que escuchan por primera vez este relato de los niños fuese mentira, y ellas de alguna manera alienan a los niños con relatos propios o inventados para acusar a estos inocentes hombres y llevarlos ante la justicia. Bueno, hay una avanzada tremenda en el mundo y soportada, digamos, sostenida con este concepto que no tiene ninguna veracidad de ningún tipo, ni científica de ningún tipo, pero que en los juzgados todavía la verdad es que pesa y fuerte. Y hay una avanzada también en relación a eso contra los psicólogos que hacemos diagnósticos, querellándonos y diciendo, bueno, que estamos defendiendo, digamos, lo indefendible, o mentiras de los niños, o fantasías o locuras de las madres. Por eso a las madres protectoras se las trata como locas, ¿no? Minimizar y banalizar las consecuencias de un abuso sexual, alarmarse o afrontar de manera catastrófica las consecuencias del hecho.
de parte de los profesionales lo que está pasando por la avanzada terrible y las querellas judiciales es que hay falta de capacitación por un lado, porque bueno, no todo el mundo se dedica a esto, y hay hace pocos años que realmente se está tratando este tema como en mayor profundidad. Hay una cierta inhibición en la comunicación, en la denuncia, y un retiro a veces por la agresión que uno recibe desde todo el sistema judicial, ¿no? Cuando defiende a niños víctimas de abuso sexual. Y las actitudes sociales que refuerzan que el abuso no se visibilice, que está basada en mitos y creencias falsas acerca del abuso sexual. La siguiente, Jessica, por favor. Las falsas creencias necesitan de la derribación de mitos. Lo que se sabe, que no es todo, no es la totalidad, es que 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños, esta es la mayor cifra, digamos, que tenemos de lo que pudo acercarse UNICEF en números, son abusados sexualmente durante la infancia o la adolescencia. 1 de cada 5 niñas, con lo cual si yo miro, estamos en 28 o 29 personas, no sé, 36, perdón. Hay 36 personas acá, si yo me pongo a contar, 1 de cada 5 mujeres acá y 1 de cada 13 varones, si nos ponemos binarios en ese sentido, porque también hay que decir, hoy yo no lo voy a tratar, pero dentro, digamos, de los abusos sexuales, también está la explotación sexual comercial, la utilización de los niños en lo mal llamado prostitución, esa explotación sexual comercial, ¿no? Y dentro, digamos, de ese contexto de explotación también está la niñez trans, la más invisibilizada de las niñeces. Sigo porque no me voy a detener en la cuestión de la explotación, que después la voy a nombrar. Se presentan entonces los abusos sexuales en todos los niveles sociales, económicos y culturales. Eso lo sabemos, pero es importante decirlo. Es en el entorno familiar donde se producen la mayoría de los abusos sexuales. El 50% de los abusadores sexuales han llevado a cabo sus primeras conductas pedófilas o pederastas antes de los 16 años. Comienza en la adolescencia el interés sexual en los niños. Los agresores suelen estar casados, habitualmente son familiares de las víctimas, madres, hermanos, abuelos, tíos o allegados, profesores, tutores, curas, vecinos, allegados a la víctima, con fácil acceso a la víctima, al niño o a la niña o al niñe, y en general entablan una relación de confianza. Entonces pueden ejercer la presión y o la seducción, que ahora lo vamos a ver. Solo en una pequeña parte, el 15%, al 35% más o menos, el agresor es alguien por fuera, digamos, del ámbito familiar. La siguiente. Esta diapositiva me quedó medio cortada. Formas de la violencia sexual. Voy un poco rapidito para que pues tengamos como un momento para hablar, porque si no es como demasiada información. Tiene muchas formas, las voy a contar por si no las saben, pero bueno, la violación, que es lo más extrema, el tocamiento, el acoso, el exhibicionismo, la explotación sexual, como les contaba, el grooming, que es desde hace pocos tiempos, que es el abuso sexual a través de internet, la pornografía, que siempre es forzada, yo pongo pornografía forzada, pero siempre es forzada, un niño no decide ser utilizado, y esa es explotación sexual también, para pornografía. Las amenazas, la explotación y la facilitación a la corrupción. Todas las definiciones implican 3 términos: coerción, por medio de la fuerza física, la presión o el engaño; seducción, el agresor realiza una violencia sistémica, camuflada, en la que busca generar la confianza del niño. Son estos que dicen, bueno, esto es entre vos y yo, esto es un juego, esto se trata de amor, y en general, digamos, eligen a víctimas que están en alguna situación de vulnerabilidad.
cuando los niños se sienten un poco más fortalecidos o tienen un entorno de mayor confianza, corren rapidito a contarlo. Pero cuando no es así, son presa más fácil de estas hienas, ¿no? Bueno, la asimetría de edad que impide la verdadera libertad, digamos, de decisión de con quién estar en el caso de un adolescente, por ejemplo, que digo, siempre se muestran casos socialmente, ¿no? Bueno, de adolescentes que sale con un señor mayor. Bueno, ¿cuánto es que elige esta chica salir o no salir, ¿no? ¿De qué se trata, digamos, este tipo de relaciones con los grados de madurez biológica, psíquica, emocional, y cuánto de la capacidad de discernimiento está en juego? La siguiente, Jessica. Las modalidades, un poco las expliqué, pero bueno, en las conductas físicas con contacto, que son, bueno, violación, penetración vaginal, anal, bucal, tocamientos, actos sexuales con animales, que se lo obligan a los niños a realizar, sin contactos, que son propuestas verbales, obligar a ver actos sexuales, que les muestran pornografías, exhibicionismo, explotación sexual, implicar a menores en pornografía, promover la prostitución, grooming, bueno, explotación sexual y comercial, y culturales, mutilación genital femenina, lo que se llama culturales, ¿no? Casamiento y convivencia con niños y niñas. En Argentina hay un estudio que hizo la asociación Fundación FAME, que es acerca de convivencia forzada en Argentina. De hace unos 3, 4 años lo presentó en el congreso que hicimos en Aralma en el 2019, Infancia sin Violencia, y presentaron los datos. Es muy impresionante, digo, se sorprenderían de la cantidad de niñas obligadas a la convivencia. En Argentina una menor no se puede casar a no ser que tenga, bueno, determinada edad con autorización, digamos, de los padres, pero sí, digamos, las convivencias, digamos, como están por fuera de la legalidad de la ley, hay muchas niñas convivientes forzadamente con adultos, por supuesto, mayores. La siguiente. Voy a mirar cuánto material me queda para ver qué recorto, porque, claro, es mucho. Es mucho. Vuelvo ahí. 2 formas: extrafamiliar, conocido y desconocido, e intrafamiliar. Conocido, el menor es agredido por una persona que pertenece a su círculo social y es conocido por la familia, cura, maestro, el profesor de gimnasia, y tiene una cercanía con la familia. Desconocido, la víctima no tiene vínculo de conocimiento o cercanía previo con el abusador. Es una experiencia en general, esta con el desconocido única, te pasa una sola vez, y en general es violenta y sufrida mayoritariamente por adolescentes, son las violaciones. O bueno, o los abusos en la calle. La intrafamiliar es la que más conocen: padre, madre, abuelo, hermano, etcétera. Acá específicamente el abusador manipula el vínculo que mantiene con el niño o la niña o el adolescente a través de la utilización del poder que le da su rol. Y la agresión que se produce se reitera en general en el tiempo. Bueno, las consecuencias son gravísimas. La siguiente. Estos son números, no sé si los pasaría. La mayoría de los abusos sucede dentro del hogar de la víctima, el 53%, el 18% de los casos en la vivienda del agresor, el 10% en la casa de un familiar. La edad de los agresores, voy picando como un poco acá, entre 18 y 40 años la gran mayoría. El género de los agresores es masculino, la mayoría, el 89%. La edad de las víctimas es entre la mayoría, 47%, entre 6 y 12, lo que nosotros llamamos la pubertad, saliendo de la latencia, entrando en la pubertad. ¿Quiénes son los agresores? El 75% familiar o amigo de la familia. Siguiente. Indicadores. Para mí, el mayor indicador es el relato.
hay una forma que tienen los niños, las niñas y los adolescentes de contar los abusos sexuales padecidos, que tiene una textura específica, que no se podría, nadie podría replicarla. Por eso cuando desde la justicia nos dicen que los niños inventan, bueno, no hay forma de sostener una mentira como esa. Y esto, yo soy radical, digamos, en esta posición. No hay forma, y tengo 27 años de experiencia en este trabajo, no hay forma de que un niño sostenga el relato de un abuso sexual con los detalles que puede contar un niño cuando ha padecido eso, la emocionalidad, el afecto, no hay, digamos, no hay nada igual como eso. Así que es imposible que esto se invente. La mitad de los adultos que recuerdan haber sido victimizados sexualmente lo han contado en la infancia, y solo una quinta parte, el 20% de lo que lo han contado, tuvo algún tipo de intervención por parte de las autoridades. Sabemos hoy que el 10% de las personas que relatan el abuso sexual llegan a alguna instancia judicial, o por lo menos, qué sé yo, llegar por lo menos hasta una comisaría, que a veces ni llega después a una instancia más judicial. Es muy importante en relación a los indicadores, que ahora vamos a ver, la validación del diagnóstico del abuso sexual, reconocer signos, síntomas físicos, emocionales asociados a los abusos que corroberen la sospecha. Para no tener, digamos, el problema, digamos, de la discusión acerca de si eso no es, ¿no? Raramente la confirmación del abuso se basa en la presencia de un solo indicador. En general, es florido de indicadores el abuso sexual. La siguiente, Jessica. Ustedes ven que son muchísimos, y yo puse solo algunos, puse solo 20. Los indicadores psicológicos específicos: actitudes de abierto sometimiento, conductas agresivas con tendencia a externalizar el conflicto. Después ustedes me van a preguntar lo que quieran, digamos, pero bueno, las voy a nombrar porque son muchísimas y tampoco hay tanto tiempo. Juegos sexuales persistentes o inadecuados con niños de la misma edad, con juguetes, con sus propios cuerpos, o conductas sexualmente agresivas hacia los demás. Una comprensión detallada o inapropiada de actos sexuales según la edad también. Se quedan en la escuela, tratan de no volver a la casa, ausentismo, mala relación con los pares y dificultades para entablar amistades. Los chicos muchas veces se meten para adentro. Hay en grandes cantidades, digamos, de casos los niños se meten más para adentro, y otros a veces se externalizan de una manera un poco más violenta. Desconfianza hacia las figuras significativas, hacia los adultos en general, falta de participación, fugas del hogar, voy salteando un poco, trastornos del sueño, algunas conductas regresivas, los niños que, por ejemplo, han logrado no usar más pañales, vuelven a usarlos, enuresis, encopresis, retraimiento, bueno, depresión clínica y hasta ideación suicida, y no siempre en adolescentes, a veces en niños más pequeños. La siguiente. Yo acá los repartí un poco los indicadores psicológicos por estadio evolutivo para que tengan como un panorama general, son síntesis. Imagínense que esto lleva muchísimos años de estudio, así que, pero bueno, en los niños pequeños menores de 3 años, irritabilidad, dificultades en el sueño, trastornos de la alimentación, alteraciones en el nivel de actividad, junto con conductas agresivas o regresivas, comprensión precoz de la sexualidad, se ve a los nenitos jugar de una manera que te llama la atención lo que están haciendo con los muñecos, y despliegue de actividades sexuales inadecuadas, que puede ser masturbación compulsiva como una de las más conocidas. En los preescolares aparece casi siempre enuresis nocturna o enuresis en general, pero en general nocturna más que diurna, hiperactividad, alteraciones del ritmo del sueño, temores, fobias intensas,
ahí muestran explícitamente una sexualización precoz, lo muestran con juegos sexuales o masturbación compulsiva, una gran intensa ansiedad frente a la separación. Les cuento un caso después, recorta Jessica, para poder ilustrar un poquito de preescolar. Hace algunos años atendía a una niña que en el momento de la consulta tenía 3 años, con una sospecha de abuso. La verdad es que mucho no se sabía. La verdad es que presentaba varios de los síntomas, ¿no? Pero uno de los síntomas que le llamó la atención a los papás y que por eso dijeron, bueno, pasa algo y vinieron a hacer un diagnóstico, es que la nena siempre le había gustado ir al jardín, pero se aferraba a la madre de tal manera y no quería entrar. Y las maestras, ¿qué le iban a decir? Bueno, es que lo que se dice siempre, ¿no? En las adaptaciones, sos vos, mami, que te angustias mucho, déjala, va a llorar un rato y después se calma. Y la madre lo hacía, obediente, como las mujeres somos, ¿no? De estos sistemas tutelares. Bueno, no era así, la verdad es que la nena, en realidad lo que estaba contando es que había un abusador serial, un abusador que después se descubrió, fue un juicio tremendo, oral y público, en el que yo, bueno, participé con la suerte de que le dieron muchísimos años de condena porque había abusado a muchísimos niños. Así que este abusador serial lo que hacía era un juego, que lo llamaba el juego del cocodrilo o el juego del tiburón, que la niña lo contaba, digamos, con las poquitas palabras que se tienen a esa edad, digo, y era una niña que hablaba, porque me ha tocado de niños más pequeños, bebés, que no hablan y que te lo muestran de otra manera, pero sí contaba el juego del cocodrilo y bueno, los acostaba a todos los niños como en colchonetas y jugaba, digamos, con un muñeco primero y hacía que el cocodrilo los iba mordiendo, les mordía los genitales, digamos. Así que bueno, fue abusando de varios niños. Por supuesto, el colegio lo quiso ocultar, bueno, tuvo lo que pasa siempre, digamos, el ocultamiento social, institucional, jurídico, pero bueno, esa batalla, esa niña la ganó doblemente, digo, se recuperó psicológicamente porque en tiempo y forma pudo hacer un tratamiento, pero también, digamos, la hiena que la había atacado también hoy todavía está cumpliendo condena. La siguiente, Jessica. En la latencia, pequeños robos, esto hay que estar atento porque a veces parece que son, ¿viste? Bueno, se llevó una cosita, pero pequeños robos, prestar atención. Mentiras frecuentes, crueldad con sus pares o con animalitos, profundos sentimientos de desesperanza. En la latencia se nota fuertemente ya la tristeza y empieza algún rasgo depresivo, fracaso escolar, una imposibilidad tremenda de concentrarse en las tareas propuestas. Por eso les decía, los indicadores tienen que ser, digamos, una cantidad de indicadores, porque si yo les digo fracaso escolar, imposibilidad de concentrarse en las tareas propuestas, puede remitir a otro síndrome, trastorno que esté padeciendo alguien en la infancia, porque hay miles de cosas, separaron los padres y vos podés tener un retraimiento, pero todo esto junto y el relato final, digamos, que es el que corona, digamos, el diagnóstico final de un abuso sexual, es lo que hace que el diagnóstico sea certero. Bueno, trastornos de la atención y episodios de coerción sexual a veces con niños más pequeños. La siguiente. En la adolescencia, conductas riesgosas para sí mismo y para terceros, intensos deseos autodestructivos o autodestrucción, digamos, catching, autolesiones, automutilaciones, adicciones, conductas delictivas, intento de suicidio, fugas, promiscuidad sexual. Digo promiscuidad sexual con todo lo que esto implica, digo, desde un lugar cero moral, digamos, en ese sentido, sino, digo, algo compulsivo. Me acuerdo de una joven que al momento de la consulta tenía 15 años y, bueno, logra después de cierto tiempo contar que había sido abusada sexualmente por su hermano, que le llevaba 10 años y a lo largo de muchos años de su vida.
Y bueno, lo que ella hacía era, todos los fines de semana salía con las amigas a bailar, pero en un momento de la noche realmente la tomaba una compulsión y tenía que empezar o irse con alguien del boliche a cualquier lugar, a situaciones de extremas, de mucha peligrosidad, o llamar, ¿no? Como buscar contactos y encontrarse con alguien y tener sexo, sin sentir absolutamente nada, totalmente anestesiada. Era una forma que ella había encontrado de reelaborar continuamente lo traumático, porque eso es lo que pasa. Se vuelve a vivir y se vuelve a vivir para tratar, porque pugna por elaborarse como todos los traumas. En relación a eso, para los psicólogos, digo esto porque es un poco más difícil, la teoría traumática en psicoanálisis ha sido abandonada por muchísimo tiempo. Después, bueno, por suerte Silvia Bleichmann en Argentina la trajo con fuerza. Yo por lo menos hice un regreso muy importante, nunca me fui, pero digo, logré meterme fuertemente en la cuestión de lo traumático para tratar estos temas. Tanto el maltrato o el abuso sexual infantil no se pueden entender fuera, digamos, de la concepción de trauma, que hay muchas. Freud en un momento abonó la teoría de la seducción, después se alejó, después volvió, ¿no? Las histéricas me mienten, esa frase que hizo tanto daño, pero primero Freud dijo, no puede ser, a todas estas mujeres no pudo haberles pasado situaciones, digamos, de violencia sexual. Sí, y era real, claro que les había pasado, pero bueno, no lo pudo creer en su momento, y eso trajo algunos riesgos en nuestra profesión. Siguiente. Total, esto después lo puedo pasar. Ahí está. Prevención. Quiero ir como a estos temas. Para mí es importante decirles que yo creo que no vamos a lograr probablemente que pueda prevenirse absolutamente el abuso sexual en la infancia, pero sí creo que con voluntad política se podrían trabajar en la prevención de este tema. Desde las profesionales como ustedes, organizaciones que puedan estar preparados, capacitados para detectar posibles situaciones, para hacer una intervención rápida y eficaz. Hay diferentes tipos de prevención, que ustedes saben, la primaria, la secundaria y la terciaria. En la terciaria es cuando ya los problemas ya han llegado. Siguiente, Jessica, no, porque no me voy a detener en esta prevención porque quiero decir esto. Educación sexual integral. Ya saben que es una obligación del Estado a partir del establecimiento de la ley 26.150, que en todos los ámbitos de chicos, chicas, chiques tienen que tener educación sexual integral, porque la misma enseña el cuidado de sí mismo y de los otros. Para mi gusto personal, todavía le falta, digamos, a la ESI, le falta una cantidad, digamos, de contenido para poder llegar a un cuidado más intensivo, digamos, de los niños, ¿no? Pero me parece que ha sido un logro fundamental, que hay que promover continuamente, digamos, que se dé en los lugares que no se da, no solo en el colegio, digamos, en las ONGs, en los merenderos, que todo el tiempo, que todos estemos formados, digamos, en estas formas de los cuidados personales y el cuidado del otro, ¿no? Porque, bueno, previenen todo tipo, digamos, de problemas, no solo de salud sexual y reproductiva, sino de violencias sexuales. La siguiente, Jessica. Antes que lo pases, es un video. Dice solicitar permiso. Sí, Sonia ahí me pide de nuevo, yo te mando cualquier cosa. Bueno, pero mientras les cuento de esto, vos mandame que yo abro el mail. Ahí está. Mirá, pero lo tenemos todo bajo archivo en Aralma, es una cosa. Ahí te lo mandé.
Les quiero contar de esto. Este video no lo pongas todavía. Ahí te mandé ya. Ahí está. Este video está basado en un hecho real. Ahí volviste a la primera, ¿no? Ah, está bien. Sí, pasa que tengo que actualizar para que me aparezca. No me No hay deja. problema. Ahí. Sí, ahí se ve perfecto, ahí ya se ve la figurita. Pasó que hace unos años llegó a mi consulta una niña pequeña de 6 años, también no había sospecha en ese momento, no era sospecha, sino que, bueno, tenía una cantidad de conductas que, bueno, preocupaban a la maestra, a la mamá, y llega a la consulta la niña. Bueno, finalmente ella puede contarme con palabritas, con juegos, porque los chicos cuentan tienen distintas formas de lenguaje, que es el cuerpo, el juego y la palabra, y los dibujos. Me cuenta de diferentes formas que un tío estaba abusando sexualmente de ella, y bueno, me cuenta, por supuesto, los detalles. Yo se lo explico a la mamá, estaba en una situación de alta vulnerabilidad social. La madre, bueno, se pone muy mal, era el hermano de la madre, ¿no? Se pone muy mal, pero bueno, toma cartas en el asunto y hace una primera denuncia. Cuando hace la denuncia, la madre de la madre, o sea, la abuela de mi pacientita, le dice: retira la denuncia, si no te tenés que ir a vivir a la calle. Esta era una mujer joven, pobre, con esta nena y otro nenito más chiquito, que no tenía dónde ir a vivir y tenía un trabajo muy pequeño, digamos, que no les daba para vivir. Así que no solo vivía en la casa, digamos, de la abuela materna de mi paciente, con este pedófilo que vivía ahí, sino que también comían, digamos, de toda esta familia. Así que ella decide retirar la denuncia porque no tenía otra forma. Y me dice: no tengo otra forma de sobrevivir, ni que ellos sobrevivan sin esto. Y era verdad. Así que lo que voy a hacer, dice, bueno, me voy a mudar más atrás y voy a tratar de que él no llegue hasta la nena. Y me deja impactada, digamos, una frase, porque me dice: claro, por eso él no tenía novia, dice la mamá, ¿no? Como si uno pudiese suplantar, digo, como no tiene una mujer, entonces tiene una niña, ¿no? Es tan aterrador que hasta me es difícil todavía decirlo. Bueno, cuando ella retira la denuncia, yo me voy a tribunales y hago la denuncia yo, era en Lomas de Zamora. Hago la denuncia, quedó en absolutamente nada. En absolutamente nada. Cuando se trata de poblaciones vulnerables, la justicia es un poco más lenta. Les interesa un poquito menos. Yo seguí en comunicación, logré comunicarme con la maestra y la nena, por supuesto, la retiró la madre del tratamiento porque era insostenible, digamos, ¿no? Como haces un tratamiento y sigue viviendo con un pedófilo, es totalmente imposible, ¿no? Yo la verdad es que me quedé tan mal, como me he quedado mal en tantísimos casos, que, bueno, un día escribí este guión que, bueno, unos jóvenes que tienen una animación, una empresa de animación, lo pudieron animar con estas figuras. La muñequita es igual a mi paciente. Así que si querés darle play, tiene sonido, fíjate, no sé si necesitas ponerle el sonido distinto. Perdón, ¿se escucha ahí o no? Porque Sí. ¿se escuchaba? Ah, bien. Ahí pongo, no sé si tengo que poner el micrófono abierto, ahí va de nuevo, por la duda.
¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Los niños abusados sexualmente necesitan nuestra ayuda para tener una segunda oportunidad. Detenelo ahí. Se quedó, yo por lo menos lo vi un poquito cortado, pero les cuento que yo lo que podía ver de la niña era este deshilachamiento, digo, por eso se utilizaron también las hilachas, digamos, y cómo después, a partir, digamos, de que ella puede poner en palabras, que esto es realmente muy importante, ¿no? No solo la develación de cuando puede poner en palabras, sino cuando empieza a elaborar la violencia sexual padecida, se logra recomponer, digamos, ¿no? No del todo, digo, porque es una marca que queda para toda la vida. Así que bueno, ese fue, qué sé yo, un homenaje a esta niña a la que no le llegó la justicia y que no, ni siquiera sé cómo estará, pero que bueno, que la idea es esa, saber que bueno, primero es prevenir el abuso sexual y una vez que no podemos prevenirlo, lograr hacer un trabajo de recuperación de esa persona que se puede lograr, ¿no? Con mucho ahínco y pasión. Bueno, la última, Jessica decía gracias. Jessica se quedó congelada. Ah, no, ahí está. Perdón, No, estoy no, no pasa sufriendo con la tecnología porque hoy justo estoy parece que re lenta la compu, No pido hay problema. disculpas, pero bueno, No hay Sonia, si querés después el video lo podemos subir al No, grupo lo de pueden Facebook. ver en Aralma, que yo ya les pegué hace rato la página de Aralma, está ahí, así que, o está en el YouTube, que se llama Play, así que cuando quieran lo ven tranquilo. Bueno, muchas gracias por la atención, hasta acá mi presentación. Si quieren, nos tomamos unos minutos para preguntas. Sí, bueno, ahora abrimos el espacio de comentarios, al abrir el debate, de esto difícil de digerir, pero necesario hablarlo, pensarlo, no solo entre colegas, sino también en la interdisciplina, que es lo que uno apuesta. Hay muchos docentes acá, así que bueno, invitarlos a participar. Bueno, allá rompiendo un poco el hielo, estaba Se me han quedado mudos. la perra Hola. estaba ladrando. A ver, ahí. Lorena, dale. Hola. Sí. Algo pude escuchar porque estoy en mi horario de trabajo, Wow. pero me quedó claro que los niños no mienten. Yo, bueno, no,
te voy a decir la verdad, yo tengo a una de mis nenas que tiene 16 años y a los 3 años ella me dijo, estábamos mirando el noticiero que un papá abusó de todas sus hijas y las dejó embarazadas hace más o menos 14 años, ¿no? Y justo yo le estaba pasando una toallita en la cola para cambiarla y llevarla al jardín y yo le digo, Katy, esto, no sé, esto nadie te tiene que tocar.